Bienvenidos a la Yorosuya. Amamos el arte audiovisual y consumimos anime sin romanticismo, excepto lo que dirige Akiyo Kishimbo porque es mejor que el pan. Con la salida reciente de Pokémon Generaciones, una nueva propuesta directa para YouTube de cortos entre los 5 minutos acerca del universo que creó esta franquicia a lo largo de tantos años, me pregunté acerca de este tema. Y es que la mayoría de comentarios parecen ir hacia el mismo lado. ¡Por fin! He esperado tanto tiempo por esto. Al fin no tenemos que lidiar con ese perdedor de Ash. ¡Qué pena que sea tan corto! Debería ser un anime completo. Entonces todo parece indicar que la dirección que toma el anime no es bien recibida. Entre tantas franquicias de elementos coleccionables y transmedia, podemos encontrar ejemplos alternos a cómo llevar esta idea de una serie tan longeva. Digimon, por ejemplo, nos da una mirada intermedia. Las dos primeras entregas nos ofrecen una historia con su secuela respectiva, y luego llega Tri, pero eso es para otro video, papu. De ahí en adelante vemos un cambio tanto en narrativa como en elementos visuales. La franquicia se renueva y va cambiando tanto de protagonistas como conceptos básicos. Pero al igual que en Pokémon, tenemos que aceptar que no hay muchos fans dispuestos a llegar hasta el final. Ya para Cross Wars, la barrera de la nostalgia y los jodidos Digiswords hacen que uno pierda el interés y al parecer también el de los creativos de la serie. Si no lo vieron, Cross Wars también incluye el elemento de fanservice vía chips que les dejan invocar héroes del Digimundo. Para el final de Cross Hunters, sacaron el recurso definitivo que puso por debajo mis expectativas del futuro de la franquicia. Y curiosamente fue el mismo que los remakes de la tercera generación de Pokémon, Marvel y DC, los jodidos multiversos, para crear un fanservice nivel Power Rangers. Es la segunda vez que lo menciono. ¡Ah, qué demonios! ¡Aquí va de nuevo! Ahora, si de hecho conocen la historia de Digimon, pues admito que ya estaba planteado con eso de Yggdrasil, homeostasis y una nana llamada Dekomori Sanae. Como espectador sentí que era una estrategia muy tardía para llamar al público dispersado y de paso tratar de redimir al protagonista en su mundo, cuando lo importante de Digimon no es Tai y los originales niños elegidos, sino las waifus, papu. Perdón, lo importante es la aventura, la redención de los valores clásicos que defendemos de los animes que vimos de pequeños y en general el amor que se sentía por la idea original, de un grupo de niños de varias edades que tenían que madurar en un mundo desconocido. No solo volver todo un calco de elementos base para producir las series siguientes, como cuando el Digimon del prota se vuelve malo antes de las últimas evoluciones, o cuando el azul y el rojo se dan en la cara ya casi al terminar la serie. Y si esto pasa en Digimon, pues Pokémon no sale bien parado. Ya he discutido esto antes en el programa de radio, pero la narrativa de Pokémon parece no variar desde Yoto en adelante, solo cambia lugar y diseños. Pero mayoría de capítulos siguen siendo conocer a un nuevo Pokémon, Equipo Rocket hace algo, Pikachu y compañía frustran sus planes, y salen a volar cual capítulo de Yatterman, lo que significa que estamos viendo semana a semana un modelo que se usaba en los 70s, aún hasta X y Y. ¡Lo logramos! Eso es llevar la frase "si está bien no lo cambies" a niveles que solo un anciano japonés soportaría. Y no, Nintendo y asociados no nos odian. Es solo que Takeshi Shudo fue una figura decisiva que estableció en su carrera como escritor para la serie estas bases. Respeto su decisión de crear un universo aparte de los juegos y darle sus características a los miembros del equipo Rocket.
Sin embargo, su partida ya avanzado Yoto es la razón más probable para que odies el resto de Pokémon como anime, y en realidad estás en desacuerdo con el trabajo de guión luego de la partida de Shudo, ya que siguen utilizando sus bases diluyendo elementos de la comedia que yo también extraño. Pero también influyen los cambios en el tipo de contenido que se ve en televisión hoy en día. ¿Es una chica? Sí, no hay duda de eso. Ella puede violar mis derechos. Oye, si te hace la vida tan difícil, ¿cómo es que tiene su fotografía? Como ya podrán entender, estos elementos cómicos e incluso el comportamiento cartoon de algunas escenas definieron cómo funcionaba la historia. No es la aventura Pokémon que uno pudiese tener en los juegos. Ash no gana casi ninguna medalla por pelear. Y no es el típico prota que se convierte en el puto amo al final. Pero ahora todo se resuelve a una traducción de la ruta que harías en el juego con uno que otro capítulo para desarrollo de personaje y Ash sigue perdiendo. Aquí es donde entra Yu-Gi-Oh! De buenas a primeras tiene una estructura que se suele respetar. El prota con su grupo de amigos enfrentan un antiguo mal en un juego de cartas para niños. Los aspectos similares a Digimon están en que las dos primeras encarnaciones vemos una especie de secuela de la otra, y de ahí en adelante cada serie cambia con personajes y sí, también están conectados con un sistema de multiversos. Sin embargo, la ventaja que tiene sobre los otros es que si bien hay cartas mascotas, la serie depende tanto de su propio medio físico que está obligado a darle una personalidad distinta a sus protagonistas basados en las nuevas mecánicas de las cartas que van a vender. Y no solo sumarle elementos nuevos al protagonista que ya conocemos. El Digimundo, por ejemplo, comparte dioses y grupos jerárquicos, como los caballeros reales para todas las entregas. El constante instinto de renovarse y dejar esa zona de confort hace que los elementos del mundo sean los verdaderos protagonistas porque se sienten únicos cada entrega. Hay una estructura sencilla de pasar de un torneo a duelos contra enemigos, sí, pero resalto a Yu-Gi-Oh 5D en otro sentido. Se hace una obra que discute una tesis de la estructura de la sociedad y sus clases. Los horrores de un capitalismo desmedido, pandillas, problemas familiares, y el discurso de los actantes es la superación. En ese sentido, los protas pueden parecer calcos del material original, pero solo hasta el punto que a través de lo familiar entendemos que Yusei no es solo el rey de los juegos de turno, sino que con ese título logra reunir no solo a amigos, sino a su sociedad y completar el trabajo de su padre. Y Jack, por otro lado, parece un Kaiba, pero solo en apariencia. Él es un rey tragicómico, alguien que nació en la miseria e hizo lo que pudo para cambiar, y si bien disfruta solo de un café caro, aunque no tenga dinero, no puede negar su amor al ramen instantáneo. Yusei y Jack no son solo rivales, sino que son la antítesis del otro. Si tuvieses la oportunidad de cambiar uno, ¿cambiarías al mundo o te cambiarías a ti mismo? La clave está en respetar el material base e incluso se pueden mantener elementos, pero lo que debe perdurar es que universo y personajes nos cuenten una historia interesante con su propia tesis sobre la franquicia. Por eso me gusta Digimon Frontier.
Se toma sus elementos de base, pero se arriesga a contar una historia sobre la madurez de unos niños que pasan de ver a sus lagartijas gigantes pelear a ellos hacerse responsables de su propio destino. Ahora el problema final es, hay una forma interesante de juntar todos estos multiversos o universos o como quieran que les llamen, porque estas series transmedia cumplen la función de conectar al espectador con otros medios. Llámalos videojuegos, cartas, mercaderías, aplicaciones, etc. ¿Cómo llevar elementos importantes desde ese punto actual a nuevos espectadores o a quienes retoman la franquicia? Ya vimos en Cross Hunters que no se trata solo del fanservice de juntar a todos porque sí, sino de ese elemento de la tesis de cada universo. Y ahí es donde entran Pokémon Origins y Yu-Gi-Oh! Arc 5. El primero realiza una combinación de elementos nostálgicos para quienes crecieron tanto con la serie como con el juego, en una experiencia mucho más madura, y con una animación muy interesante dirigida para otro tipo de público que el anime que vemos en televisión, llena de easter eggs y mucho amor por la franquicia que principalmente se enfoca en contarnos la travesía de Red para capturar a los 151 originales y conquistar la Liga Pokémon. El gancho está en que estas OVAs incluyen el concepto de las mega evoluciones de manera orgánica, explotando lo cool que se ve el Mega Charizard X de Red, con el que inicia su travesía desde que era un Charmander, y crece en nosotros el aprecio por su lazo de amistad. Por eso es que no vimos que Red tuviese un Pikachu así de la nada, porque querían introducirnos un nuevo concepto a las personas que ya veníamos de una generación antigua. Lo mismo está pasando ahora acerca de la conectividad de Pokémon Go con los nuevos juegos de Pokémon Sol y Luna, en los que podemos ver, o lo que se presume, que tú puedas, a través de Pokémon Go, pasar Pokémones de la primera generación a Pokémon Sol y Luna para que tomen sus versiones Alola. Yu-Gi-Oh! Arc 5 está en otro nivel. No esperaba mucho al inicio después de lo poco que me interesó Sexal y las mecánicas de los péndulos OP, pero noté algo conforme la serie avanzó, y es que esta es una serie que celebra a la franquicia desde su propio punto, tanto en historia como en mecánicas. Y es que si no la han visto, ya avanzada la serie, el protagonista y su grupo viajan a otras dimensiones. En este caso se representa a 5D, Sexal y GX según lo entiendo. La parte interesante es que son dimensiones alternas, en las que no parecen existir los protagonistas de sus respectivas series, solo algunos personajes secundarios que conservan parte de su estilo y una versión alterna de Yuya y Yuzu, por lo cual en orden son nombradas Dimensión Synchro, Exit y Fusión. Es aquí donde empieza lo interesante. En vez de negar las mecánicas anteriores, las celebra. Este es un producto con el cual puedes entrar a la franquicia sin haber visto lo anterior, y eso es difícil de decir en otras instancias. A veces resulta muy romántico al punto del ridículo, pero lo puedo apreciar desde el punto de vista de un espectador promedio. La forma en la que se inicia la historia nos presenta una dimensión en la que no solo se usan péndulos, sino que las escuelas para duelistas se dividen por clases de invocación. Y sí, es muy tonto que tengas que estudiar para usar una carta como polimerización. Pero es interesante ver cómo Yuzu se esfuerza, y los protagonistas respetan el juego y los métodos de invocación que no son solamente péndulos. La inclusión de los duelos de espectáculo es un recurso parecido a los Riding Duels, o Riding Duels, o como quiera que se diga, de Yu-Gi-Oh! 5D. Una mirada desde la creación de historia para darle algo de dinamismo a los personajes y que no solo se queden quietos jugando un juego de cartas. El punto de una narración transmedia es que tengas experiencias diferentes de una franquicia en diferentes medios. Y recursos como este hacen parte de eso. No quiere decir que tengas que salir a jugar Yu-Gi-Oh! En motocicletas. Por otro lado, el aspecto de valerse de personajes secundarios es un recurso válido y muy interesante como alternativa. Como creadores podemos explorar personalidades más allá de la serie de la que vienen, arcos de personajes que no creíamos poder desarrollar, y en general revisitar personajes que en su calidad de secundarios evaden esa típica conducta de ser otro Gary Stu omnipotente. Ya sabemos cuál es el papel del héroe en su viaje, pero muchas veces quienes nos sorprenden son esos mismos secundarios que en el caso de Arc 5 mantienen arriba el arco de su respectiva dimensión,
Así es como funcionan Suicide Squad, la X-Force, los Jóvenes Titanes, Crónicas Pokémon. No necesitamos a un Brook con otro look en cada temporada si ya Brook funciona como personaje. Espero que mi punto haya quedado claro. Mantener una serie fresca durante tanto tiempo es difícil, y aún más cuando depende de mercadería para vender. Fue un gusto compartir mi opinión con ustedes. No soy la fuente final bajo ninguna circunstancia, pero esta es mi forma de verlo. Nos vemos en otro video. Las redes sociales en las que nos pueden encontrar están ahora mismo en pantalla.